Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Ciclo Microbiología, Industrial Ambiental, Aporte a la Agroecología, a la comprensión de fenómenos microbiológicos en los agroecosistemas, martes 9 de septiembre de 2014. Muy buenas tardes. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: el mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitarlas. Esto lo dijo Concepción Arenal, una escritora y socióloga española. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia causa de gran satisfacción el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica Actualicémonos en. Debido a que la educación continua es una de las herramientas propicias para mejorar el desempeño laboral, la Escuela de Microbiología reconoce la importancia y el beneficio de esta clase de actividades. Agradecemos de forma especial al productor Roche por su continuo apoyo al programa de educación continua Actualicémonos en. Saludamos a la profesora Diana Polanco Echeverri y al profesor Fabio Luis Ramillo Vallejo, quienes serán nuestros conferencistas del día de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía. Damos inicio a la programación del día de hoy con la presentación de la conferencia Cómo una ciencia de la complejidad como la agroecología puede aportar a la comprensión de fenómenos microbiológicos, a cargo de la profesora Diana Polanco Echeverri, quien es bacterióloga, laboratorista clínica, magíster en ciencias biológicas, candidata a doctora en agroecología, investigadora del grupo de investigación en salud y sostenibilidad y del grupo de investigación de microbiología veterinaria, quien además es docente de la Escuela de Microbiología. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación. Me alegra ver a mis alumnos aquí reunidos. Hoy les voy a hablar, lo primero que tengo para decirles es que si me sienten alcanzada es por la gripe, no es por gripe. Pues uno siempre es primíparo cuando se para aquí, ¿cierto? Pero es porque estoy un poco alcanzada por la gripe. Entonces me disculpan si me oyen un poco mal con la respiración. Entonces hoy quiero presentarles y un poco con mi compañero Fabio Jaramillo, que es también estudiante del doctorado en agroecología, algunas reflexiones sobre cómo la agroecología, que es una ciencia de la complejidad, puede aportar a resolver problemas en la microbiología, que es una disciplina científica, ¿sí? La agroecología es considerada una transdisciplina y por lo tanto pues, pueden hacer unos importantes aportes a la microbiología. Entonces, esta presentación se va a concentrar en los siguientes temas: los paradigmas en el desarrollo de la microbiología, la comprensión de fenómenos complejos en microbiología y el enfoque sistémico, la transdisciplinaridad como un elemento fundamental para abordar la complejidad, los aportes desde el enfoque agroecológico a la microbiología ambiental en el sector agrícola y una propuesta metodológica para abordar, pues para hacer investigación con enfoque sistémico. La garrapata en el abanico de Ibagué, que es el tema central de mi tesis doctoral. Y bueno, al final vamos a hacer algunas consideraciones finales. Lo primero que quiero comentar aquí es que la ciencia siempre se ha dividido desde hace muchos siglos, desde que empezó a existir la ciencia como tal, se dividió en ciencias naturales y ciencias sociales. Todo lo vemos en ciencias exactas y naturales, y básicamente los de ciencias exactas y naturales se dedican a hacer investigación contando, ¿cierto? Para ponerlo en términos prácticos, haciendo una investigación muy cuantitativa, y los de las ciencias sociales de alguna manera se han inscrito en una investigación más de orden cualitativo. Sin embargo, la realidad
del mundo en el que nosotros estamos es una realidad compleja que tiene aspectos tanto cuantitativos como cualitativos y que tiene múltiples facetas para observarla y para entenderla. La realidad no es plana, no tiene una sola cara, la realidad es compleja. Entonces, más aún los problemas ambientales y los problemas agrícolas. Un predio agrícola no es simplemente un cultivo de maíz o un cultivo de frijol, es un cultivo de maíz donde las decisiones las toma un productor que está atravesado y toma sus decisiones por las políticas estatales, por el valor de producir ese alimento, pero también de cuánto le pagan cuando lo produce. Y entonces todos esos aspectos socioculturales son tenidos en cuenta desde la agroecología y otras ciencias de la complejidad. Entonces esa fractura que ha existido entre ciencias naturales y ciencias sociales es un poco el punto al que yo quiero llevarlos en esta discusión, porque esta charla es un poco una invitación a cambiar la forma de hacer investigación en la escuela de microbiología y desde la microbiología industrial y ambiental. Entonces, como les venía diciendo, un predio agrícola, una finca, un sistema de producción, un sistema agroalimentario, incluso si me quiero salir del predio e incluir en ese sistema a los que consumen y a los que venden, ¿cierto?, que también hacen parte de ese sistema agroalimentario, no es un sistema puramente biológico, como podríamos verlo, ¿cierto? El suelo, los microorganismos, o biofísico mejor. Es un sistema que comporta dimensiones biofísicas o ecológicas, que hacen parte de lo que hemos llamado tradicionalmente naturaleza, y comporta dimensiones socioculturales, socioeconómicas y sociopolíticas, lo que normalmente hemos llamado sociedad. Y él está ahí, en esa intersección, y no se sale de esa intersección, o sea, no deja de ser el predio agrícola con toda la complejidad que a lo que eso conlleva, porque yo soy microbiólogo y quiero estudiar los microorganismos que fijan nitrógeno en ese suelo, ¿cierto? Entonces, el asunto es que la microbiología siempre se ha ocupado, eso es un hecho real, no vamos a cambiar el objeto de estudio de la microbiología, en los procesos y fenómenos microbianos, bien sea relacionados con salud, enfermedad, o ahora últimamente con la parte de biodiversidad o con microbiología industrial y ambiental, pero básicamente se enfoca en los procesos y fenómenos microbianos. Se ha enfocado en el estudio particular de fenómenos muy puntuales, como el ejemplo que les ponía ahora, los fijadores de nitrógeno. Entonces, los microbiólogos y los bacteriólogos de mi época, que todavía siguen saliendo bacteriólogos al mercado laboral, nos ocupábamos de estudiar el microorganismo y hasta ahí llegaba nuestra acción disciplinar. Me enreda un poquito. No, que se me olvida cuál es el que tengo que oprimir. Entonces, en la microbiología uno puede observar durante el desarrollo de la microbiología como disciplina científica 3 paradigmas importantes y sobresalientes. El primero de ellos es la microscopía y la patogenia. Ya vamos a ver cada uno por separado. El ecológico y el de la genómica. Entonces, el primero de ellos, que abarca, que yo haya puesto esta línea temporal no significa que aquí se acabó este paradigma. De hecho, todos estudiamos microbiología con el microscopio, con los medios de cultivo, sigue estando vigente, los 3 paradigmas siguen estando vigentes. El primero de ellos entonces es el de la microscopía y la patogenia, y allí las herramientas con que se hacía investigación eran básicamente el microscopio y los medios de cultivo que permitieron el cultivo axénico.
es decir, el cultivo de microorganismos puros, un cultivo donde yo solo tenía un tipo de microorganismo. Robert Koch y Louis Pasteur fueron dos grandes emblemas de esta época, y las preguntas de investigación tenían como foco la relación de los microorganismos con la enfermedad como entidad clínica. Entonces aquí nos interesaba mucho entender cuál era la relación del agente infeccioso que producía determinada enfermedad. Fue muy importante en el desarrollo de este paradigma la epidemiología, porque de alguna manera le explicó a la microbiología cuáles eran las fuentes de infección, los vehículos de transmisión de enfermedades, etc. Y a su vez la microbiología se constituyó como una aliada fundamental del desarrollo de la bioquímica y de la biología y fisiología celulares. ¿Por qué? Porque los microorganismos son modelos biológicos de muy fácil manejo, ¿cierto? Todos aquí que hemos manipulado microorganismos sabemos que a diferencia de una planta que tarda 1, 2, 3, no sé, 10 semanas en crecer, un microorganismo tarda 2 o 3 días en crecer, o máximo 1 semana. Entonces son modelos que nos permiten avanzar en el conocimiento de la bioquímica y la biología y la fisiología. El siguiente paradigma entonces se configura entre 1950 y es un paradigma que todavía es vigente, igual que el anterior. Centra su atención en un grupo de microorganismos que interactúan y se asocian a un efecto o acción, como los consorcios microbianos que en los océanos y el suelo contribuyen a que exista un equilibrio con los elementos, ¿cierto? Ellos participan en los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, azufre, carbono, bueno, y otros sinfín de elementos químicos son atravesados por los procesos biológicos de estos grupos de microorganismos o microorganismos particulares. Entonces, en este sentido, la ecología de alguna manera que no la hicimos los microbiólogos, ¿cierto? La hicieron los biólogos ecólogos y empezaron a preguntarse cuál era el papel de los organismos vivos y particularmente de los microorganismos en todos los ciclos biogeoquímicos. Por último, un paradigma muy taquillero, ¿cierto? Que le encanta a todo el mundo, que es el de la genómica, muy importante porque ha permitido un avance impresionante en el desarrollo de la microbiología y de la biología. Se configura más o menos en 1970. Las preguntas de investigación indagan sobre la estructura génica de los microorganismos y la relación de este con sus características fenotípicas. Y por supuesto, las posibilidades de manipular ese genoma son muy importantes para este paradigma. Todas las técnicas de biología molecular, entender que podíamos transformar las células y la transgénesis, ¿cierto? En 1990, dentro de este mismo paradigma, reaparece el concepto de biodiversidad, que se había manejado ya en ecología. Y ese concepto de biodiversidad tiene un efecto fundamental en la creación del programa que muchos de ustedes eligieron como disciplina científica, y es porque los microbiólogos ambientales intentaron entender todo ese universo de microorganismos no cultivables. Como no se podían cultivar, estas técnicas de biología molecular se convirtieron en la forma más fácil de entender y conocer esta biodiversidad. Sin embargo, los microbiólogos siguen estudiando los problemas aquí, en la esfera física y biológica. Entonces nos seguimos preguntando sobre las organelas, las moléculas, los microorganismos, las células, los tejidos, pero en realidad los problemas que afronta el planeta no están circunscritos a estas dos esferas.
Morán explica que la complejidad se da en grados jerárquicos, ¿sí? Entonces, cada nivel de complejidad, aquí hay un nivel de complejidad que es el físico. Este está inmerso en el biológico, que contiene el físico, ¿cierto? Las moléculas están contenidas en los organismos. Y a su vez, estos dos están contenidos en el socioecológico. Cada vez que subimos de grado de complejidad, eso hace que sea no más difícil, pero sí que la investigación sea diferente. Investigar a este nivel no es igual que investigar a este, ni que investigar a este. Los problemas de insostenibilidad del planeta no están aquí, están aquí, en el socioecológico, en el nivel de la realidad que hace referencia a ese sistema socioecológico. Aquí, Morán, esta es una modificación del profesor Walter Salas, profesor de ustedes en la Escuela de Microbiología. Aquí él lo llama antropológico sociológico, Edgar Morán. Nosotros, después de muchas discusiones en el doctorado, consideramos que ese es un aspecto de la realidad y el profesor Walter lo materializa en su tesis de doctoral. Es un espacio de la realidad que hace más referencia a la organización socioecológica, es decir, esa realidad que tiene en cuenta los aspectos que les estaba mencionando al principio, lo social y lo ecológico. Entonces, nuestras preguntas de investigación están aquí. Es una cosa que tenemos que empezar, primero que todo, a entender para poder empezar a transformar la manera en que hacemos ciencia y producimos conocimiento desde la microbiología industrial y ambiental e incluso desde la microbiología y el bioanálisis, porque muchísimos de los problemas sanitarios, de salud que tienen nuestras comunidades están aquí también, en esta esfera. Entonces, la universidad, ustedes lo pueden ver ahí, está absolutamente compartimentalizada, como hemos compartimentalizado la realidad. Los científicos hemos dividido la realidad en secciones. Entonces, por un lado estudiamos, ustedes lo pueden ver en la U, todas las ciencias sociales, ¿cierto? Sociales humanas, todas las ciencias exactas y naturales, nos divide la plazoleta Barrientos, ¿cierto? Pero esto es una cosa muy tesa, es una realidad que vivimos en la universidad. Es muy difícil poner a dialogar a estas dos. Y solo nos separa una plazoleta. Y donde van a aplicar el conocimiento, que sería la ingeniería, ¿cierto? Las ingenierías no son disciplinares, sirve para aplicar el conocimiento científico que se ha generado en estas otras dos. Entonces, en la misma universidad vemos esa división de las ciencias de la que les hablaba al principio de la exposición. Sin embargo, la universidad nos invita a combinar todo ese conocimiento desde el discurso. La universidad nos dice, no, venga, produzca conocimiento para que solucione problemas de la sociedad y para que forme profesionales que sean capaces de solucionar esos problemas. Pero hay que hacer investigación para hacer eso, ¿cierto? Entonces, esto es un asunto que yo considero curricular y que pienso que se debe pensar desde la escuela. Y me surge una pregunta cuando leo sobre estos temas, y es cómo abordar la complejidad de los sistemas naturaleza-sociedad en los que los microorganismos están implicados y así responder a las necesidades del medio. ¿Cómo le enseño yo a mis estudiantes cómo hacer esto? ¿Cierto? Porque es un asunto de cambiar totalmente la forma de ver el mundo a una forma muy diferente a la que nos han enseñado en la universidad. Entonces, yo les hago esta reflexión porque a mí me costó mucho trabajo como bacterióloga cuando entré al doctorado de agroecología entender eso cómo se tenía que hacer.
y me sigue costando mucho trabajo. O sea, sigo todavía teniendo dificultades para dejar de separar las cosas y en lugar de intentar comprender la realidad compleja, unir pedazos de esa realidad para poder explicar un fenómeno. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron a nosotros, a estudiar un fragmento de la realidad. Entonces, es un asunto que se debe trabajar desde el pregrado, incluso desde niveles inferiores no por no ser más importantes, sino antes de llegar a la universidad, desde el bachillerato, desde la primaria, entender que el mundo no se fragmenta. Lo fragmentamos desde la ciencia, pero el mundo no se fragmenta. Uno va donde un productor y le dice al productor, ¿y usted por qué cree que tiene ese problema de garrapatas? Y él perfectamente le contesta, ah, no, porque como aquí no hay políticas de salud pública o sea, eso no es un problema biológico para él, para nada, es un problema político, que aquí no existen políticas para el control de la garrapata, y él lo tiene muy claro, nosotros no. Nosotros creemos que es el cambio climático. Nuestras preguntas de investigación se concentran en el asunto biológico. Pero cuando ustedes están en su casa resolviendo problemas de la vida cotidiana, ustedes tampoco fragmentan, ustedes son capaces de entender la realidad compleja, ¿cierto? Pero cuando van al laboratorio, ahí sí se cambian el chip y empiezan a fragmentar. Y empezamos a ver el mundo en pedacitos. Entonces, la formación universitaria en investigación para la resolución de problemas ambientales debería tener en cuenta que los problemas ambientales no son problemas biológicos, son problemas socioecológicos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de contaminación, este es un arrozal, se ve precioso por la carretera cuando uno va para Ibagué, mi ciudad natal, pero hay un problema de contaminación impresionante y de la poca agua que tiene esta zona. Son 36.000 hectáreas cultivables, de las cuales solo 10.000 tienen agua para riego, y el arroz es un arroz de inundación, que es el que produce grandes volúmenes, ¿cierto? Porque el arroz de secano no produce tanto, entonces tenemos que sembrar en inundación. ¿Por qué? Porque es un monocultivo, porque funciona bajo todo el esquema de los sistemas productivos de monocultivo, y entonces tiene un montón de implicaciones ambientales y un montón de consecuencias respecto a la contaminación ambiental. No estamos hablando de la extracción del mineral, estamos hablando de la violencia que se genera también en un sistema donde se extrae un mineral, como el oro, por ejemplo, o la esmeralda. Entonces, esos son asuntos que a veces es que eso no es de mí que hacer, ¿cierto? Yo soy microbiólogo industrial ambiental y a mí eso no me interesa. Y resulta que yo voy a montar un sistema de bioremediación en un lugar donde los índices de violencia son altísimos, monto mi sistema y a los 3 días me tengo que ir. O sea, si yo no estoy negociando con los actores, voy a tener un problema para desarrollar mi sistema de descontaminación, ¿cierto? Entonces es un poco eso la invitación que les estoy haciendo, y así podemos ver muchos de los problemas, la calidad y la cantidad de agua que hay disponible, no solo para el consumo humano, sino también para el consumo animal y para el riego de cultivos en algunas zonas del país, ahora con el fenómeno climático que estamos viviendo, de calentamiento, que es general, que no es lo mismo que el cambio climático, ¿cierto? Y por otro lado, la situación ambiental y social que se genera en las zonas urbanas, donde hay problemas en las quebradas por un mal uso, una mala disposición de los residuos domésticos, y entonces estamos teniendo muchos problemas de contaminación, pero resulta que es porque las personas viven sobre el retiro de las quebradas, y esto está profundamente asociado a la pobreza y a la inequidad. Entonces, esos son problemas que nos van a aparecer cuando somos investigadores y que vamos a tener que saber manejarlos
en su momento. Entonces es necesario considerar otros enfoques epistemológicos y metodológicos para poder comprender el objeto de estudio. O sea, nosotros tenemos que explorar otros enfoques, porque el modelo cartesiano que compartimentaliza y separa y divide la realidad no nos está dando respuesta a los problemas de insostenibilidad que estamos viviendo en el planeta. Entonces es importante que nosotros como profesionales nos preguntemos cómo hay que hacer investigación, cuáles deben ser mis preguntas de investigación, cuáles son mis metodologías para hacer esa investigación. Entonces, los sistemas complejos, que les he hablado mucho, el sistema complejo, el sistema complejo, el sistema complejo. Los sistemas complejos son sistemas con una red intrincada de relaciones. Yo solo les traigo este ejemplo no para que lo estudiemos tal cual, pero para que ustedes se den cuenta toda la red de relaciones que se establecen en un sistema. Nosotros generalmente nos hemos ocupado, por ejemplo, como microbiólogos vamos a estudiar la garrapata en sistemas ganaderos. Y hasta ahí va el foco de nuestra investigación. Pero cuando nosotros salimos del microscopio o del estereoscopio y miramos un poco más el paisaje, dejamos de ver ese punto, ese parásito, ectoparásito o lo que sea que estemos estudiando, nos damos cuenta que este no es el sistema que estamos estudiando, sino que es el sistema que estamos estudiando, con un montón de componentes y un montón de relaciones entre esos componentes. Y entonces ahí se empieza a complejizar el asunto de la investigación. ¿Cómo vamos a abordar esto? ¿Cierto? Porque no puede estudiar todo. Sí, en efecto, no podemos estudiar todo ni en una tesis, ni en un trabajo de grado, de pregrado, ni en una tesis de maestría o en una tesis de doctorado. No podemos abordar todos los aspectos, pero tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Cierto? Tenemos que tener en cuenta que hay que observarlos. Entonces, el sistema no es la suma de las partes. Lo importante del sistema en realidad son las relaciones que se establecen entre los componentes del sistema. Eso es realmente de lo que se encarga la agroecología, de entender esas relaciones socioecológicas. Entonces, si ustedes ven, no ven porque la letra está muy chiquita, ¿cierto? Falla de la profesora. Aquí en la mitad están los microorganismos. Es chiquitico, pero si miramos, todas estas componentes afectan lo que pasa con este microorganismo. Les voy a poner un ejemplo. Yo quiero estudiar los fijadores de nitrógeno en un sistema productivo X, no importa cuál sea. Si el productor fertiliza, es muy diferente la cantidad de microorganismos que voy a encontrar en las especies que si no fertiliza. Si fertiliza con productos de síntesis química, es muy diferente a que si fertiliza con productos naturales o biológicos o residuos de cosecha, etc. Esa es una decisión que el productor no toma porque esté pensando en los microorganismos del suelo. A nosotros nos interesan los microorganismos del suelo. A la mayoría de productores, ellos ni siquiera saben que eso tiene algo que ver. Algunos lo tienen claro, pero muchos saben el suelo porque lo pueden ver. Pero muchos otros no saben de los microorganismos porque no los pueden ver. Entonces para ellos eso no existe, lo que no pueden ver y lo que no pueden tocar no existe. Entonces ellos no toman una decisión de fertilización por un asunto biológico, porque conozcan que ahí hay un microorganismo que puede hacer la misma tarea que haría el fertilizante, ¿cierto? Ellos toman la decisión por otras múltiples razones que no tienen nada que ver con la biología del microorganismo. Entonces, volvemos al punto de que la realidad cada vez se hace más difícil de entender y es nuestra labor tratar de desenmarañar esas redes intrincadas de la realidad. Entonces, Edgar Morin propone hace
desde hace mucho tiempo el enfoque sistémico, aunque él no le dio forma metodológica, pero escribió todos los postulados sobre el enfoque sistémico en sus libros, en su libro El Método, y él describe el sistema como una unidad compleja, un todo que no se reduce a la suma de sus partes constitutivas. Entonces, y dan un ejemplo muy práctico. El avión no es las alas, ni la cola, ni el motor, ¿cierto? El avión es la interconexión de todas esas partes. Lo mismo es la finca. La finca no son los cultivos de arroz o las vacas o el potrero. La finca es todo el sistema de relaciones que se establece en un predio agrícola, e incluso las relaciones que trascienden al predio y salen, como lo muestra esta. Me voy a volver un momentico. Uno de nuestros profesores propuso como elementos del agroecosistema el agroecosistema menor dominante, que sería el campo de cultivo, la estructura agroecológica principal de los agroecosistemas mayores, que sería la finca, y por último la estructura ecológica principal del paisaje, que sería el paisaje en el cual está inmersa la finca. Y las relaciones no se circunscriben únicamente al agroecosistema menor, sino que trascienden a las otras dos esferas. Entonces, con relación a la complejidad y a la multidimensionalidad que caracteriza los sistemas abiertos, es decir, los predios agrícolas o un sistema ambiental, un sistema de extracción de minería o el que sea, esto es extrapolable a cualquier sistema socioecológico. Él resalta el vínculo entre el sistema y el ambiente. Como les mostraba en la anterior diapositiva, el sistema no puede ser comprendido más que incluyendo en sí al ambiente, que le es a su vez íntimo y extraño. Es decir, el sistema no es el ambiente, pero tiene una intimidad tal que cambia completamente la estructura. No es lo mismo una finca en el abanico de Ibagué que una finca en las montañas antioqueñas. Puede ser también una rosal, ¿cierto?, de secano, y es completamente diferente que en otra zona agroclimática y socioculturalmente diferente. Y comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, incluso religiosas. Muchas de las actividades que hacen nuestros productores tienen que ver con un asunto religioso incluso. Entonces, ¿cómo se hace investigación para la complejidad? Un sistema complejo, entonces, de acuerdo con García, que estudió mucho a Morán y dijo, bueno, él sí propuso todos los postulados, pero se quedó cortico con la metodología, entonces yo voy a proponer una metodología. Y propuso la metodología del método sistémico para estudiar problemas agrícolas. Como les digo, esto es extrapolable a cualquier tipo de investigación agrícola o ambiental. Incluso para los chicos de microbiología y análisis también se puede estudiar un problema de salud de esta manera perfectamente. Entonces, ¿qué es un sistema complejo? Es una representación de un recorte de la realidad compleja, conceptualizado como la totalidad organizada en la cual los elementos no son separables y por lo tanto no pueden ser estudiados aisladamente. Entonces yo no puedo estudiar el sistema sacando al productor del sistema, o a la vaca sacando el pasto, o al pasto sacando al microorganismo, ¿cierto? Además, completa esta definición al deducir que investigar estos sistemas complejos significa estudiar un trozo de la realidad que incluye aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos y políticos. Y propone como primer paso para hacer investigación en sistemas complejos definir el sistema, caracterizar el sistema y hacer un modelo teórico del sistema para poder estudiarlo. Entonces, esto es lo que nos empieza a dar orden en la investigación de la complejidad.
Lo primero que vamos a definir es el proceso central, que es lo que nos interesa, el foco de nuestra investigación. Los procesos del primer nivel, que son los que afectan local y directamente al proceso central. Los procesos del segundo nivel, que son los que afectan a los procesos del primer nivel de manera directa y de manera indirecta al proceso central. Y los procesos del tercer nivel, que son de alguna manera los procesos globales, ¿cierto? Por ejemplo, el cambio climático es un proceso que uno generalmente ubica en este punto. Se definen los elementos del sistema y la estructura, que no es más que el resultado de las interacciones entre los elementos del sistema. La estructura está dada precisamente por esas relaciones. Y muy importante, que lo venimos hablando, es definir las condiciones de contornos, es decir, todas aquellas características del medio o situaciones del medio que afectan el fenómeno directamente, y las escalas temporal y espacial. Entonces, él propone como fases de la investigación, después de tener ese modelo no lo construyo yo como investigador, yo con yo. Entonces, no, mi modelo, no voy a inventar un modelo. No, yo voy donde la comunidad con la que voy a trabajar y me siento y construyo el modelo, ¿sí? Entonces es un gran cambio en la investigación que hemos venido haciendo, en el enfoque epistemológico, porque es una investigación reflexiva, invita al otro a reflexionar sobre su problemática y a trabajar conmigo. No es el investigador que trabaja por la gente, es el investigador que trabaja con la gente. Entonces, lo primero es el modelo, que es un modelo local o un concepto local, y permite definir cuáles son los observables, ¿cierto? Las variables, todos se entienden en esos términos. Entonces voy a medir nitrógeno en suelo, voy a medir fósforo, voy a medir cuántos microorganismos de estos grupos funcionales tengo, y voy a medir la temperatura y voy a medir, ¿cierto? Ese me permite definir estos observables, que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Me permite entonces seleccionar herramientas, cómo voy a medir ese nitrógeno, cómo voy a medir ese fósforo, cómo voy a medir ese número de microorganismos, etc. Priorización de la información a la luz del proceso central. Yo ahora les voy a dar un ejemplo para que esto les quede más claro. Análisis de la información que concuerde con la teoría. Entonces yo voy a comparar mis hallazgos con la teoría, pero además voy a profundizar. Algunos hallazgos van a ser iguales a los que hay en la literatura, entonces yo voy a poder ahí hacer un análisis y una discusión, pero voy a encontrar también cosas que son contrastantes. Esas cosas que son contrastantes, esos hallazgos que son contrastantes, ¿con quién los voy a aclarar? Con las personas que trabajan en el predio, ¿cierto? ¿Por qué es que esto me está dando contrastante con la literatura? Y tengo que ir a buscar a mis actores clave y preguntarles qué es lo que está pasando con la fertilización, qué es lo que estoy haciendo, cómo son los procesos, etc. Entonces, esto aplica para sistemas autoobservados, es decir, el productor que se observa y el investigador que se ve dentro del sistema productivo. El investigador entra a ser un elemento más del sistema productivo. Es una investigación, como les decía ahora, reflexiva, que invita a la reflexión no solo del productor, sino también del investigador que se observa dentro del sistema, y tiene en cuenta la complejidad. También es muy importante en este cambio de enfoque epistemológico para hacer investigación en microbiología ambiental, entender que hay ciencias transdisciplinares, como el caso de la agroecología, que pueden hacer importantes aportes. Solo una reflexión aquí, siempre nos han invitado a trabajar desde la interdisciplinariedad, diferentes disciplinas, diferentes personajes con disciplinas diferentes que se unen para discutir un tema, para analizarlo, para estudiarlo, etc. Pero la transdisciplina es una manera de hacer ciencia, es en la acepción que hace referencia a hacer ciencia, porque la transdisciplina tiene muchas definiciones,
pero aquí nosotros estamos hablando de que la agroecología es una transdisciplina donde no es la unión de diferentes disciplinas, es la transgresión de las fronteras disciplinares. Es cuando yo, como investigador, que tengo una disciplina propia, que es la microbiología en mi caso particular, soy capaz de trascender mi objeto disciplinar y entender que él está dentro de una realidad compleja y que así lo debo estudiar y que así lo debo analizar. Entonces es en ese sentido que se hace la invitación a un enfoque transdisciplinar. Entonces, desde lo agroecológico se pueden hacer muchos aportes a la microbiología del sector agrícola. Particularmente para MIA, para el programa de Microbiología Industrial Ambiental, un campo de acción casi inexplorado es el sector agrícola. Nosotros tenemos ahí un universo por descubrir y por conocer. Las investigaciones que se han venido haciendo en el sector agrícola son investigaciones que solucionan problemas puntuales. Necesito producir más, necesito que esa enfermedad no aparezca, cosas puntuales, ¿cierto? Y los enfoques en investigación son del orden cualitativo o cuantitativo, o un intento de mezclar los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo, y muy pocas tienen enfoque sistémico. Entonces vamos a ver rápidamente por qué para estudiar la complejidad esto y esto y esto es importante, pero no es suficiente, con estos ejemplos. Entonces, en el enfoque cuantitativo, por ejemplo, se estudia la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el control biológico, la fertilización, los microorganismos eficientes, la agroforestería, bueno, etc. Los temas que ustedes ven ahí. Esos temas se circunscriben a lo biológico y lo físico. ¿Sirven para diseñar agroecosistemas sostenibles? Sí, brindan información para ello. ¿Para aumentar los rendimientos y la calidad del cultivo? También. Pero son insuficientes para comprender la complejidad, para comprender las relaciones socioecológicas. Estos son todos los autores que trabajan en estos temas particulares. El enfoque cualitativo, entonces, se circunscribe a una esfera social y incluye aspectos biológicos. Entonces, allí vamos a ver la cosmovisión indígena, cómo ven el mundo, cómo lo entienden, el conocimiento del uso del suelo, las nociones de las malas hierbas, la actitud de los campesinos con relación a la biodiversidad, los efectos de las transferencias tecnológicas en las comunidades, etc. ¿Qué tiene de bueno? Que es participativo, que permite definir acciones de transformación en una vía de desarrollo integrado, pero igualmente sigue siendo insuficiente para comprender las relaciones socioecológicas de los sistemas. Hay otros estudios que, por ejemplo, son los estudios de marcos de evaluación de la sostenibilidad, como el MESMIS y otros marcos de evaluación, que son de alguna manera mixtos, ¿cierto? Porque valoran variables cuantitativas y categorías de análisis cualitativas. Intentan entender esas relaciones, pero aún así, aunque observan aspectos sociales, físicos y biológicos, como por ejemplo los estudios de biodiversidad, estudios ecológicos de biodiversidad, desarrollo rural y manejo ecológico de recursos, manejo de sistemas agroforestales, diversidad genética, variedad de plantas, manejo adecuado del suelo, entre otros temas, intentan comprender la complejidad del sistema. El análisis de los agroecosistemas aquí sigue siendo parcial, se estudian los aspectos de manera separada y se intentan correlacionar desde el contexto, pero no logran hacer una síntesis de esas relaciones socioecológicas. Esto uno solamente lo entiende cuando lee esas investigaciones y dice, no lograron trascender en el análisis de la complejidad, ¿cierto?
Entonces siguen siendo insuficientes para comprender la complejidad. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un enfoque sistémico, como el que propone García y como el que propone Morán. Algunas de las investigaciones en el sector agrícola que se han hecho son el desarrollo de modelos para agricultura sostenible, manejo y diseño de sistemas agroecológicos, síndromes de la producción, adaptación y manejo de recursos naturales para el ecoturismo, efecto de los subsidios en la producción campesina, entre otros. Tomen en cuenta los tres aspectos. Las metodologías tienen este problema, que las metodologías aún no han sido descritas. Esto es muy reciente, ¿cierto? Esto es una cosa que a veces a uno le hablan y dice, me está hablando como en chino. No estoy como entendiendo muy bien lo que me está diciendo, como que me gusta la cosa, pero como que yo no entiendo muy bien qué es eso que quiere decir. Se estudian procesos y niveles de procesos, que es lo que propone el enfoque sistémico y que permite estudiar la complejidad y aborda las relaciones socioecológicas. Cuando uno estudia los procesos, estudia las relaciones socioecológicas, ¿sí? Como ustedes ven, son muchos menos investigadores los que están haciendo esto. Entonces, para que entendamos este asunto con un ejemplo práctico, aún en construcción, está este ejemplo que yo les traigo, una propuesta metodológica para investigación con enfoque sistémico, la garrapata en el abanico de Ibagué. Entonces, la intención de este trabajo, el objetivo de este trabajo es analizar las relaciones dinámicas entre los componentes del sistema ganadero en el abanico de Ibagué, Tolima, que influyen en el comportamiento de la garrapata, rificéfalos, bófilos, micrópolos, como atributo esencial del mismo. Entonces, los productores y los veterinarios, cuando uno dice como un elemento esencial del sistema, pero ¿cómo así? Es que la garrapata se necesita. Los veterinarios incluso le preguntan a uno, y le dice, claro, y si no hay quien rete el sistema inmunológico de la vaca, entonces, ¿qué hace la vaca cuando se enfrenta en una subasta ganadera con un hemoparásito, por ejemplo? La garrapata es un atributo esencial del sistema, pero eso no lo tenemos claro. Para nosotros la garrapata es un parásito que hay que eliminar del sistema, y así lo hemos estudiado. Entonces, nosotros nos hemos planteado una pregunta de investigación que tiene que ver con ese objetivo que les presentamos, y hemos definido como el método sistémico invita a establecer un proceso central, que ya les voy a contar cuál es, los elementos, la estructura, los niveles de análisis y las escalas temporales y espaciales. Esto nos permitió generar un modelo teórico que es con base en el que estamos trabajando en campo. Entonces, ese modelo teórico no me lo inventé yo, lo hicimos primero con un grupo de compañeros del doctorado. Definimos cuál era el proceso central de esa tesis doctoral y definimos como proceso central la infestación por garrapatas en ganado bovino del abanico de Ibagué, Tolima. O sea, no vamos a estudiar todos los aspectos, la ganadería en medio de los arrozales del Tolima, no, ¿cierto? No, nos vamos a concentrar en una sola cosa, porque cuando uno habla de complejidad, entonces la gente dice, no, entonces tengo que estudiar todo y ver todos los fenómenos, y no, eso se vuelve imposible de manejar. Entonces hay que circunscribir nuestra investigación a un pedacito de la realidad, tratando de incluir todas las relaciones que se pueden establecer y que pueden afectar ese proceso central. Entonces ese es el proceso central. No tienen que leer toda esa letrica chiquita, no, porque los de por allá atrás que se hicieron por allá, tan atrás, no se me van a dormir, por favor, no alcanzan a ver, ¿cierto? Pero entonces yo me fui con esto, que lo definí con mis compañeros de doctorado, y me lo llevé en las carteleras grandotas. Hicimos un taller con los productores y ellos me dijeron, no, Diana, ustedes sí se ve que son académicos, no tienen ni idea de cuál es. Su proceso central está bien, porque eso es lo que a usted le interesa estudiar, y a nosotros nos interesa que usted nos hable de este tema, ¿cierto? Porque es un problema la garrapata para ellos. Pero entonces vamos a reacomodar los procesos. ¿Cuáles procesos? Estos procesos. Ellos los tienen súper claros. Entonces definimos unos procesos, como les voy a dar algunos ejemplos:
factores climáticos que influyen en la infestación, salud del suelo y efecto sobre los hongos entomopatógenos, enemigos naturales de la garrapata, salud del suelo y otros efectos sobre otros enemigos naturales, ciclo de vida de la garrapata, objetivo del sistema. Entonces el sistema es de leche, de doble propósito, de ceba, etcétera, ¿cierto? Entonces tenemos todos los que ellos, yo validé este modelo con los productores y ellos definieron cuáles eran realmente los que afectaban directamente su proceso central. Este modelo no es estático, es posible que al final yo diga sí, efectivamente esto no iba aquí, iba aquí, ¿cierto? Es un resultado. Aquí hay otro montón de procesos, los incentivos para los sistemas silvopastoriles, los incentivos para las buenas prácticas ganaderas, las políticas públicas de control de ectoparásitos, los incentivos para el consumo interno, el acceso al crédito y cosas tan increíbles que ustedes, cuando yo me reuní con ellos, me quedé como usted no sabe la competencia que tenemos con el cerdo. No hay apoyo para la ganadería, hay apoyos para producir cerdos. Ponga eso ahí. Ponga eso ahí. Intente entender si realmente eso tiene relación con esto. ¿Cierto? Bueno. Muy bien. Entonces, nosotros pues hemos hecho una propuesta metodológica para entender esas relaciones que se establecen entre los componentes del sistema y que determinan si la garrapata en efecto es un elemento esencial del mismo. Tenemos unos objetivos específicos, un objetivo general, unos objetivos específicos y estamos haciendo, si se quiere entender dentro de ese método sistémico, intentando comparar con un estudio comparativo que es cuantitativo los tres sistemas que estamos estudiando: un sistema convencional, puramente convencional, vacas, pasto y cielo; un sistema silvopastoril intensivo, pasto, árboles y vacas; y un sistema de revegetalización natural que es un sistema agroforestal pero no intensivo como el anterior que les acabo de mencionar; y un estudio cualitativo que nos permite recabar información histórica, económica, de manejo, técnica, de producción de cada una de esas producciones. Como métodos propuestos, pues estamos trabajando con investigación y acción participativa. Lo reevaluamos, pero estamos haciendo mediciones también de algunos aspectos económicos y socioculturales para valorar la sostenibilidad de estos sistemas, y el método etnográfico, que es un método que se utiliza en ciencias sociales y es, en términos prácticos, para nosotros que somos de un área de ciencias básicas, en tratar de entender como investigador esas dinámicas sociales que se establecen en los sistemas productivos. Entonces, para concluir y dejarlos salir al recreo, los microorganismos tienen una importancia muy relevante en muchísimos ámbitos y la escuela de microbiología entiende esa importancia de los microorganismos. Por eso hizo una transformación curricular. Muchos de ustedes son el fruto de esa transformación curricular. Cuando la escuela empezó con técnicos de laboratorio clínico, luego se transformó a bacteriología y laboratorio clínico, que es el título de pregrado que tenemos muchos de sus profesores de la escuela, y hace algunos años, no más de 12 años, se introdujo una transformación curricular para formar el programa de microbiología industrial ambiental y cambiar el currículo de microbiología, de bacteriología hacia microbiología y bioanálisis. Entonces, la escuela reconoce la importancia de los microorganismos en diferentes ámbitos y por lo tanto hizo esa transformación curricular. Existen entonces esas bases para que haya un cambio de paradigma en la investigación, de la manera como venimos haciendo investigación y como venimos construyendo conocimiento, que nos invita de alguna manera a trascender el objeto de estudio y a ponerlo en el lugar preciso donde él está, que es en un sistema socioecológico donde él está definido y determinado por muchos
elementos diferentes a simplemente los biológicos o los físicos. Sin desconocer evidentemente que la microbiología es una disciplina científica, que fue con lo que les hablé esta charla, y es que tiene un objeto de estudio definido. O sea, nosotros no vamos a dejar de estudiar los microorganismos para estudiar el campesinado colombiano, esa no es la idea, ¿cierto? Pero la idea sí es que tenemos que entender a los microorganismos dentro de ese sistema que es complejo, del cual no podemos sacar al campesino, o al minero, o a la empresa de minería, o a la multinacional extractora de metales que tenemos aquí en Antioquia, por ejemplo. Entonces, sin desconocer su carácter disciplinar y los enfoques de investigación que la han caracterizado, debe intentar comprender la complejidad de las preguntas del mundo actual. La agroecología y el enfoque sistémico pueden aportar a la solución de problemas en microbiología a través del entendimiento de las relaciones socioecológicas propias de los sistemas naturales de sociedad. Y bueno, le doy las gracias a ustedes, a mis estudiantes tan lindos, siéntanse representados en esos que tengo ahí en las fotos, porque son los que me motivan y me estimulan todos los días el cerebro y el corazón. A los productores, no solo a los del abanico de Ibagué, sino a otros muchos productores con los que he tenido la oportunidad de trabajar, y a las comunidades urbanas con las que también trabajamos problemas ambientales desde los grupos de microbiología veterinaria y de salud y sostenibilidad. Muchas gracias. Buenas noches, continuamos con la conferencia Biología del Suelo, Dinámica de Interacciones en Sistemas Agro, a cargo del profesor Fabio Luis Jaramillo Vallejo, quien es tecnólogo agropecuario, licenciado en agropecuaria, especialista en educación ambiental, candidato a doctor en agroecología, experto en acompañamiento y coordinación de proyectos de solidaridad y desarrollo sostenible. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, entonces yo voy a ir al grano, como la gallina, ¿no? Quise poner esta porque es más o menos lo que Diana estaba tratando, digamos, como explicar, pero uno a veces quiere como ver las cosas un poco más gráficas, ¿cierto? Cada uno tenemos metodologías diferentes. Mi propuesta es justamente tratar de mirar ciertas condiciones que permiten un proceso de conversión de producción convencional a producción agroecológica. Les traigo es porque esto permitiría, digamos, o en mi caso me ayuda mucho una metodología que llama análisis de redes sociales, que sirve para estudiar sistemas complejos, y los sistemas agrícolas son sistemas complejos, ¿cierto? Ya habían habido como ciertas características. Al final yo voy a hacer una parte más como de presentación. Van a ver ustedes unas interacciones un poco más de tipo ecológico, lo que Diana denominaba dentro de esos tres paradigmas. Entonces yo me voy a enfocar un poco en el paradigma ecológico, pero no quiere decir que con eso termine, porque la segunda fase no está ahí escrita, pero la segunda fase quiero que generemos unos 10 o 15 minuticos, unas reflexiones y más un conversatorio de cuáles entonces podrían ser esas dinámicas sociales, porque aquí siempre nos vamos a enfocar en dinámicas de relaciones socioecológicas. Entonces al final eso se vuelve así, se vuelve que uno lo que trata de estudiar en sistemas complejos son dos niveles. Un primer nivel donde uno identifica actores. ¿Y cuáles son esas relaciones entre los actores? Si son relaciones de dependencia, interdependencia, de centralidad. Y un segundo nivel, lo que uno ya trata de estudiar para comprender, porque los sistemas complejos no son tanto para explicarlos, sino para comprenderlos, para entenderlos. Por eso es una investigación diferente, porque la investigación, digamos, cartesiana es de causa-efecto, donde es más explicativa. Aquí es una investigación más para entender y comprender un fenómeno. Y el segundo nivel es de tratar de entender la dinámica de las interacciones. Por eso el título, Dinámica de Interacciones en Sistemas Agrícolas Complejos.
porque ese sería el segundo nivel que uno tiene que tratar, al cual debe uno pretender al menos llegar, o al menos aruñar para entender esas dinámicas, que es lo que queremos. Entonces aquí empezamos, me voy a enfocar en la parte del suelo, las redes alimenticias del suelo que mantienen su equilibrio, ¿cierto? Y eso ya lo vimos, lo va a pasar rápido, lo vimos en biología, en el bachillerato, lo vimos también en la universidad, donde hay una cantidad entonces de relaciones que se empiezan a generar. Y como estamos hablando de esa biología del suelo, también entonces incluimos unos microorganismos, pero también entonces unos macroorganismos que podemos observar que para nosotros es mucho más fácil. Ahí hay unas interacciones entre cada uno de esos, ¿cierto? Interacciones continuas. Nos vamos a enfocar un poco más al mundo de los microorganismos y específicamente nos vamos a concentrar más en bacterias, hongos, nematodos y protozoarios. Ya vamos bajando entonces hacia ese suelo donde hay ciertos microorganismos con unos hábitos, ¿sí? Unos más vegetarianos, otros más fitófagos, y se tienen que generar justamente esas relaciones biodiversas, porque hay una característica que sostiene la vida, es la biodiversidad, y por eso los que trabajamos en esta parte de agroecología nos interesa tanto la biodiversidad, entendida de forma literal, biodiversidad en todos los sentidos, biodiversidad en el suelo, biodiversidad vegetal, biodiversidad circundante, y todo. Genética, biodiversidad hasta temporal, espacial. Vamos entonces, que miremos aquí, es una relación entonces que sabemos entre los animales, las plantas, ellas se alimentan de este forraje, deja unos excrementos en el potrero, deja unas orinas que son aprovechables, se reutilizan. Luego viene entonces la parte de los cultivos, del ser humano, y uno empieza a mirar aquí unas entradas y unas salidas, pero también unas pérdidas. Unas pérdidas porque, por ejemplo, en este caso, gran parte de esta producción se va, pero nunca regresa nuevamente al cultivo, sino que se quedan rellenos sanitarios o se quedan a grandes ciudades. Vamos a ver entonces aquí los jugadores, vemos aquí las bacterias, hongos, nos van a interesar entonces especial. Nos van a interesar entonces especialmente lo que nosotros llamamos microorganismos benéficos, que sabemos que en el suelo hay una cantidad entonces de relaciones y es el equilibrio. En el suelo también hay patógenos, claro que sí, y deben de haber esos patógenos que le permiten también estar haciendo una limpieza de ese suelo y eliminar las especies que no son deseables. Bueno, entonces vemos hongos y actinomicetos en ese suelo. Nos interesan mucho esos actinomicetos porque vamos a ver que en esos, digamos que vamos a tener la mayor cantidad de microorganismos cuando estemos hablando de ese suelo agrícola. Cuando yo digo suelo agrícola es el que nos interesa mucho para nuestra producción. Aquí entonces vemos unos protozoarios, unas amebas. Nosotros cuando estamos desde la parte aquí, por ejemplo, vemos esta foto, es muy bonita. ¿Ustedes qué creen que es? ¿Un qué, perdón? Un nemátodo, y ese nemátodo está atrapado aquí por un tricodermo, ¿sí? Ese tricodermo, a pesar de que decimos, ay, siempre que hablamos de nemátodos pensamos que todos son patógenos, o sea, que van a generar un problema. Pero hay también nemátodos benéficos. Viene esta parte de los artrópodos, los protozoarios. Vamos aquí como a recordar así rápidamente una de las funciones. Liberan nutrientes almacenados en su biomasa, cuerpo, microbiana, que son utilizados por las plantas.
Aumentan los índices de descomposición y la formación de agregados en el suelo, ya que estimulan la producción de las bacterias. Evitan que algunos patógenos se establezcan en las plantas. Son presa de organismos más grandes del suelo, por ejemplo, nematodos. Entonces están los protozoarios. Las bacterias alimentan a otros miembros de la cadena alimenticia, descomponen materia orgánica, retienen nutrientes de la rizósfera, impidiendo que se lixividien, mejoran la estructura del suelo y el flujo de agua, reduciendo la erosión, compiten con microorganismos fitopatógenos, filtran y descomponen contaminantes. Por eso cuando ustedes trabajan toda la parte de bioremediación, uno empieza a hacer una bioprospección y normalmente empieza con bacterias nativas, que sería, digamos, como un proceso. Los hongos degradan compuestos complejos de carbono, mejoran la acumulación de la materia orgánica, retienen nutrientes en su estructura, reduciendo la pérdida de estrés en su suelo. Físicamente unen partículas del suelo para formar agregados, son fuente importante de alimento para otros organismos de la cadena alimenticia. Mejoran el desarrollo de la planta cuando el hongo del tipo, como por ejemplo las micorrizas, forman la simbiosis con la raíz, compiten con organismos patógenos, degradan ciertos tipos de contaminantes. Vienen los nematodos, regulan las poblaciones de otros microorganismos en el suelo, mineralizan nutrientes en forma disponible para las plantas, son suficiente alimento para otros organismos que influyen en la estructura del suelo y consumen organismos causantes de enfermedades. Aquí vemos una cosa interesante, es que se empiezan a generar un conjunto de interacciones en los cuales ningún organismo trabaja solo. Eso es digamos, un principio ecológico. Ningún microorganismo trabaja solo. Por eso se necesitan establecer estas cadenas de red. Cuando hay un desbalance, se empiezan a generar problemas que nosotros llamamos en los cultivos enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Aumentar poblaciones. ¿Poblaciones de qué? De microorganismos, pero no solamente aumentar las poblaciones de microorganismos, que ese es parte del objetivo pues como de la presentación, es si no brindamos las condiciones necesarias, por más microorganismos que nosotros estemos incorporando al suelo, nunca vamos a encontrar un equilibrio. Digamos, un ejemplo muy banal es, por más peces que usted eche al río Medellín, usted no va a repoblar la cuenca del río Medellín con peces. Plantea pues que una cucharadita de suelo saludable tiene de 100 a 150 millones de bacterias, más de 100 metros de hongos, 10 millones de protozoarios, 20 a 30 nematodos útiles. Esto es por hectárea, ¿sí? Y pesan lo mismo que un Airbus de 380 vacío, o sea, 40 toneladas. ¿Por qué puse este ejemplo ahí? Hay algo que es muy importante cuando nosotros estamos estudiando microbiología del suelo. ¿Qué tiene que ver la microbiología con la parte de nutrición? Resulta que en el trópico el 70% de los nutrientes están en forma de biomasa y el 30% en forma mineral, diferente a las zonas templadas, donde es al contrario, el 70% está en forma mineral y el 30% en forma de biomasa. Entonces aquí en el trópico nos interesa muchísimo porque realmente son la mayor fuente de nutrientes que hay para ese suelo. Y en agricultura orgánica, también en producción agroecológica, que no vamos a... pero hay diferencia entre producción ecológica y producción agroecológica, no lo vamos a hacer ahorita. Nos interesa mucho ese suelo, ¿sí? Y esa microbiología. Por eso cuando nosotros empecemos desde una visión ecológica a mirar esos microorganismos, tenemos que entender las interacciones, pero también tenemos que tratar de entender su ambiente, qué es lo que favorece o desfavorece a ese microorganismo. Y vamos a ver que su ambiente puede ser biofísico, pero que también va a depender de unas relaciones sociales. Paso entonces, aquí vamos a ver entonces el número relativo de microorganismos en un suelo. Vamos a ver que bacterias, actinomicetos, hongos, microalgas, protozoarios, nematodos, ¿sí?, son necesarios. ¿Cómo se equilibra la nutrición? Carbono-nitrógeno en una bacteria es de 5:1, la relación carbono-nitrógeno en un protozoario es de 30:1 y un nematodo tiene una relación carbono-nitrógeno de 200:1.
¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver, ya estamos empezando a hablar de una primera interacción que es la parte de nutrición. ¿Los microorganismos se alimentan? Claro. Yo le hago a ustedes unas preguntas y específicamente en la parte de suelo, ¿ustedes creen que un microorganismo se alimenta de qué? Hay como tres fuentes principales por las cuales se alimenta un microorganismo. ¿Cuáles son? Una es la materia orgánica, ¿cierto? Si no hay materia orgánica, por ejemplo, la materia orgánica es, digamos, la directora de la orquesta. ¿Cuál otra? ¿Perdón? Exacto. Otra gran fuente son los exudados de las raíces. Por eso necesitamos que esas plantas también estén nutridas, ¿sí? Y la otra, los minerales. Nosotros siempre pensamos que en materia orgánica, cuando hacemos compost, pensamos que tiene muchos minerales, pero resulta que uno de los grandes problemas de nuestros compostajes es que son muy pobres en minerales. En campo, me he dado cuenta de eso, el 95% de los compost tienen dificultades con minerales. Entonces, en la materia orgánica va a ser básicamente una fuente de carbono o nitrógeno, pero en minerales está pobre. Entonces, básicamente un microorganismo se alimenta de materia orgánica, minerales y exudados de raíz. Necesitamos que estemos tres. Miren, acuérdense de esto que les estoy diciendo: bacterias 5:1, protozoario 30:1 y los nematos 200:1. De aquí es que a uno siempre le dicen que técnicamente un compostaje debe tener una relación carbono-nitrógeno de 25:30. ¿Para qué? Para que beneficie, digamos, a la gran mayoría de microorganismos que hay en ese suelo. Pero yo también puedo jugar con esa relación carbono-nitrógeno dependiendo el tipo de problema que yo tenga. Entonces miren acá, un nemato come 40 bacterias, entonces 40 por 5, ¿sí? ¿Cuántas partes me dio de carbono? 200. Pero también 40 partes, hay 40 partes de nitrógeno, solo necesita una parte de nitrógeno y tiene 39 partes de nitrógeno en exceso. ¿A quién le queda ese nitrógeno? A la planta, ¿cierto? Por eso es que esa biomasa es tan importante, porque la biomasa le va a permitir también a la planta alimentarse. Cuando nosotros hablamos de agricultura orgánica y producción también agroecológica, nosotros no nos dedicamos a nutrir a la planta, nos dedicamos a alimentar el suelo, porque eso es lo que hace la fertilización convencional o la agricultura industrial. Alimenta directamente a la planta, donde el suelo es simplemente un sustrato que la planta crece. Aquí se considera el suelo, por eso es un organismo vivo, porque alberga vida. Aquí simplemente entonces sabemos que siempre hablamos de las interacciones arriba-abajo. Cuando nosotros tenemos un suelo saludable, normalmente deben ser cultivos saludables, ¿sí? Sabemos que esta zonita, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la raíz? La rizosfera, ¿cierto? Ahí hay una gran cantidad de interacciones. ¿Por qué? Porque acuerden que esos exudados de las raíces son los que le están diciendo a los microorganismos: yo los invito. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran cantidad de vitaminas, hay una gran cantidad de azúcares, hay una gran cantidad de aminoácidos, de ácidos orgánicos, ¿sí? Y ustedes bien lo saben, que las plantas y los microorganismos han generado una coevolución desde la existencia. Nosotros estamos siempre tratando en la agricultura industrial, lo que hace es partir esa coevolución. ¿Por qué? Porque se sabe justamente que esa microbiología tiene una gran importancia en los cultivos. Pero a las multinacionales, ¿qué les interesa? Ellos entendieron estas interacciones, pero les interesa, y digamos que no lo estamos endemoniando, pero si yo fuera zapatero, lo que yo más quiero es vender zapatos. Si yo produzco productos químicos, lo que más quiero es vender productos químicos, ¿cierto? Y en el modelo económico, ustedes saben que lo que prima es la utilidad por encima de todo, por encima de los daños ambientales y sociales. Digamos que también están dentro de un paradigma. Entonces, aquí empiezan a haber unas interacciones muy interesantes cuando nosotros empezamos
a estudiar esa microbiología del suelo porque digamos que una gran trabajadora se llama Ana Primavesi. Era una alemana, se fue para Brasil, tiene como 97, 98 años. Y a ella le preguntaron una vez qué es el suelo, y ella respondió: un desconocido. No conocemos sino del 2 al 3% de lo que hay en el suelo y de todas las interacciones. Aquí hay un lenguaje bioquímico, un lenguaje bioquímico acumulado por millones de años, que nosotros todavía no entendemos. O sea, cómo la planta reconoce cuál, por decir algo, si yo hablo de microorganismos fijadores de nutrientes, una Zospirillus, supongamos una Azotobacter, como para cambiar siempre de rizobio, o que hay un Megatherium aquí, el Fosfobacter, ¿sí? O un Bacillus subtilis, o hasta un Actinomiceto, claro que sí. Entonces, ¿cómo empieza a reconocer ella? Es todo un lenguaje bioquímico que todavía desconocemos, pero que nos estamos tratando de acercar. Miren aquí, por ejemplo, vamos a mirar, si un cultivo tiene requerimientos nutricionales específicos, sucederá lo mismo con los microorganismos. Ya tenemos la respuesta, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, la micorriza es preferencia por fósforo, bacterias diazotrópicas. ¿Saben qué son las bacterias diazotrópicas? ¿Qué significa diazotrópico? Que fijan nitrógeno, ¿sí? Preferencias por hierro y nitrógeno. Cuando tienen esto de los sideróforos hay preferencia por el hierro. Esta preferencia por el hierro protege las raíces de patógenos. También los patógenos tienen su correspondencia mineral. De ahí que nosotros hablemos en salud vegetal como una deficiencia mineral, ¿no? La mayoría de las enfermedades están generadas por una deficiencia mineral o un estrés de la planta, y puede ser un estrés climático, ¿sí? Mucha sequía, mucha lluvia, por la misma estructura del suelo, está demasiado compactado, la parte, por ejemplo, del pH. Mi filosofía es que no hay un balance nutricional ideal nunca en una planta, nunca se da, porque son un conjunto de variables biofísicas y sociales que son complicadas. Entonces dice, cuidemos de no producir un desbalance en la microbiología del suelo. Entonces muchas veces lo que hacemos es que empezamos a generar una mayor biomasa bacteriana por la adición desequilibrada, por ejemplo, de bacilos. Entonces uno dice, uy, voy a utilizar el Bacillus subtilis, por decir algo que está ahorita de moda. Porque protege sus cultivos, ¿sí? Y utilice lo que va a generar entonces muy buen efecto. Y empezamos a hacer una adición desequilibrada de Bacillus subtilis o bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿cierto? Mayor biomasa fúngica, o sea, de hongos, entonces por la adición de especies antagónicas como Trichoderma, Boveria. Hay otro hongo que trabaja y que se está utilizando mucho que se llama Phaseolomyces, ¿sí? Que trabaja muy bien el suelo, Trichoderma y Phaseolomyces. La Boveria también trabaja en el suelo, pero tiene unos mayores efectos a nivel foliar. Y la disminución de biomasa de protozoarios por la afectación de la biomasa bacteriana. No hay una fuente de alimento para protozoarios. Entonces vemos que cuando un organismo muere, pasa a ser alimento de otro microorganismo, cualquiera que sea. Y a su vez pasa a ser alimento de la planta, por la biomasa que estábamos diciendo. Pero se necesita que estén todos en equilibrio. Aquí vemos entonces la proliferación de fitopatógenos a causa de un desbalance importante en las redes alimenticias. Entonces, lo que hablamos ahorita, disturbios minerales. Bacterias fitopatógenas pueden proliferar a la de pocos protozoarios, nematodos patógenos si hay pocos hongos. Entonces, aquí es donde yo les decía, mire, uno cuando empieza a conocer esas interacciones, yo puedo empezar a preparar mi compostaje. Si yo tengo un gran problema de nematos, por decir algo, les voy a hablar. Yo me muevo mucho en el sector agropecuario y he trabajado ya un tiempo con pequeños productores.
Entonces tenemos un problema, por ejemplo, de nematos. Si uno no entiende estas interacciones, que son todavía ecológicas, recuerden que yo les dije, la primera fase va a ser solamente ecológico. Tengo un problema de nematos en tomate de aliño, no tomate de árbol, que es muy grave. Y resulta que se están haciendo compostajes, y la gente cuando le habla a uno de compostaje de materia orgánica piensa inmediatamente en gallinácea, el pequeño agricultor. ¿Por qué? Por la facilidad, porque no tiene tiempo, ahí es donde vienen condiciones sociales. Y ahorita les voy a hacer algunas preguntas como para que en el nuevo son reflexión. ¿Hay posibilidad de otro micrófono? Pues sí. Ahorita. Entonces yo tengo que tratar de hacer unos compostajes donde privilegie hongos. Entonces la relación carbono-nitrógeno no puede ser de 25 a 30. Tiene que, digamos, los estiércoles que son fuentes altas de nitrógeno, yo tengo que tratar de eliminar esos al mínimo. Entonces son relaciones carbono mucho más altas o más bajas. ¿Ustedes qué opinan? La relación carbono-nitrógeno. Yo tengo un problema en el tomate que tiene nematos. Yo voy a hacer un compostaje. Como yo quiero que me proliferen hongos, porque acuérdense en la diapositiva que vimos, ¿sí? Los hongos necesitan mayor cantidad de carbono que las bacterias. La bacteria necesita mayor cantidad de nitrógeno. Estos necesitan mayor cantidad de carbono. Entonces, los materiales que yo vaya a adicionar que sean más ricos en carbono y más pobres en nitrógeno. ¿Qué pasa si yo aumento la relación? Si el carbono aumenta y el nitrógeno disminuye, ¿cómo va a ser la relación carbono-nitrógeno? ¿Mayor o menor? Recuerden, tengo, por decir algo, mayor. Entonces yo no quiero que mi relación carbono-nitrógeno sea, por decir algo, de 30 a 1, sino que mi relación carbono-nitrógeno ojalá sea 50, 60 a 1. ¿Sí? Para yo tratar de favorecer nuevamente ese equilibrio y que los nematos no me predominen. Pero si yo estoy creando unas condiciones, que a eso, digamos, yo quiero llegar con esta presentación, lo que interesa son las condiciones. ¿Qué se necesita? Se necesita que haya una especie susceptible, se necesita que haya un microorganismo con patogenicidad y se necesita un ambiente adecuado. Dentro de ese triángulo, entonces, ¿qué me queda por resolver? Yo podría resolver el ambiente y podría resolver la especie. Por ejemplo, nosotros en la parte de agroecología privilegiamos las especies, no significa que las otras no se puedan entrar, pero privilegiamos las especies criollas. ¿Por qué? Porque justamente por su tolerancia, mayor tolerancia a ciertas plagas o enfermedades. Porque ha sido un proceso de adaptación que ya la planta tiene hace medio. Hongos fitopatógenos proliferan cuando hay poca biomasa de hongos benéficos y una biomasa excesiva de bacterias. ¿Sí? Entonces miren que aquí muchas veces solamente con este y con este yo les digo, vea, aquí hay, cuando yo estoy utilizando materia orgánica que el 90% de la agricultura convencional utiliza el gallináceo, una gallinácea industrial mal compostada que no me está aportando solamente, me aporta solamente nutrientes, en este caso básicamente nitrógeno, algunos otros, pero no me aporta lo que a mí también me interesa, que es la parte microbiológica. Cuando yo hago un compost tiene dos efectos, un efecto nutricional y un efecto microbiológico. Yo tengo que tratar de aumentar esa microbiología del suelo, y aumentar es que diversidad, eso es lo que a mí me interesa. Factores que afectan el balance microbiológico, entonces venimos aquí. Suelos compactados, clima, disponibilidad de agua, manejo agronómico, aplicación de agroquímicos, escasa o nula rotación o asociación de cultivos. Aquí en el manejo agronómico, sí, hay muchas variables. Aquí en suelos compactados, no solamente suelos compactados, no, suelos desprotegidos. A un microorganismo que le gusta tener un ambiente adecuado. ¿Cuál es el ambiente adecuado para un microorganismo? Que su suelo, que haya una cobertura vegetal, que lo esté tapando ese sol, ¿cierto? Que haya una buena materia orgánica, que haya minerales, que ese suelo no se are. Por eso aquí se privilegia lo que nosotros llamamos la siembra directa, ¿sí? O hacer un movimiento del suelo lo menor posible.
Pero muchos de estos también dependen, y lo dejo para que en la segunda parte empecemos a analizarlo, de factores sociales, que tienen que ver, por ejemplo, la falta de mano de obra. Yo vivo en el oriente antioqueño, y en el oriente antioqueño al altiplano, que tiene muchas subregiones, pero son 4 subregiones, yo estoy en el oriente, en el altiplano, en Marinilla. Ahí hay un problema de mano de obra. Nosotros vamos a conseguir mano de obra y se vuelve un gran problema, y eso es la parte social. Cuando nosotros hablamos de la parte social, incluimos la parte económica, la parte política, la parte cultural y la parte de bienestar. Entonces, como para que lo pensemos. Como vamos de tiempo, ya vamos como terminando un poco. ¿Cuál es entonces el balance adecuado para mis cultivos? Una de las preguntas, y uno empieza a mirar. Entonces, claro, eso va a depender también del tipo de cultivo que yo tenga, la complejidad de las redes alimenticias del suelo en diversos ecosistemas, ¿cierto? Entonces es un ecosistema muy poco diverso, vamos diversificando hasta llegar, digamos, a estos bosques que nos interesan mucho más a nosotros en el trópico. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, el desarrollo de relación hongo-bacteria, ¿sí? Entonces, malezas y hierbas normalmente necesitan una relación de hongo-bacterias de 0,1 a 1, o sea que más hongos, ¿sí? Mire qué va pasando cuando, digamos, empieza a aumentar pastos y gramíneas, pinos. Mire, entonces si yo tengo cultivos de maderables, yo tengo que tener en cuenta esto cuando yo esté haciendo mi compost, por decir algo, o cuando esté haciendo ciertas prácticas. Tengo hortalizas. En hortalizas, mire, ya empieza 1 a 1. En árboles, arbustos, uvas, frambuesas. Aquí ya entonces la cosa cambia, 2 a 1, de 5 a 1. O sea, cuando tengo algunos frutales, las relaciones cambian. En tubérculos, muy parecido a las hortalizas. Esas relaciones son las que me interesan. Por ejemplo, aquí tabla de rangos deseados por cultivo. Entonces aquí tenemos tomate, pepino, chile, berenjena, aguacate, uvas, frambuesas. Y empezamos a ver bacterias activas, bacterias totales, hongos activos, hongos totales, flagelados, amebas, ciliados, nematos. Estas son como las poblaciones que a mí me interesan. Por eso es tan importante hoy en día, cuando nosotros, al menos yo hablo de 4 propiedades en el suelo. Propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades biológicas, y hay una 4ª propiedad que yo pues simplemente titulo así, porque una vez también tiene que ser atrevido, me falta de pronto desarrollarlo, sentarme y escribir un poco, pero yo lo llamo las propiedades hidrológicas, donde las 4, si falla una, ese es el ejemplo claro, típico de realmente la vida funciona como un sistema, donde si se afecta una parte, afecta el todo. Por eso es que estos se llaman sistemas complejos, porque son un conjunto de variables afectando el sistema central que yo quiero estudiar. Si yo quiero estudiar el microorganismo como proceso central, entonces la pregunta es, ¿ese microorganismo está en interacción con quién? Está en interacción con otros microorganismos, pero está en interacción con unas propiedades físicas, con unas propiedades químicas, con unas propiedades hidrológicas, pero está en interacción con también unas variables o factores sociales. Aquí esto es un ejemplo simplemente de biofertilizantes que se podrían hacer para uno tratar también de aumentar esa biodiversidad. Este es un ejemplo de cómo se hace una captura, digamos, artesanal de tricoderma con estopa de coco. Uno pone entonces la estopa de coco y empieza a reconocer, luego ya uno puede llevar a un microscopio y mirar por taxonomía si lo que tiene ahí realmente es tricoderma, pero normalmente ese color verdoso es propio de tricoderma. Lo que viene entonces la parte de la supresión de enfermedades con microbiología que nos interesa a nosotros desde la producción agrícola, porque nosotros decimos un suelo saludable, una planta saludable, no 100%, pero sí va a tener de un 80 a un 90%. Estos son unos ejemplos, ¿cierto? ¿Esto cómo se llama? Es una chisa, mojojoy, morrongo, ¿cierto?
Y aquí esto es un entomopatógeno, en este caso es un metarricio. Aquí entonces vemos la misma foto de ahora, un tricoderma agarrando y este es un cucarrón por metarricio también. Bueno, ¿cuáles son las alternativas entonces en el suelo? Entonces ya dijimos agregar alguna fuente de materia orgánica, labranza de conservación, rotación de cultivos, cultivo en curva de nivel, obras de conservación de suelos, prácticas agroforestales, remineralización de los suelos, uso de biofertilizantes, uso de inoculantes microbianos. Porque acuérdense, estamos hablando de interacciones. ¿Qué pasa cuando yo agrego materia orgánica? ¿Cuál es la interacción que genera con el microorganismo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando yo hago más que esas prácticas de conservación de suelos? La principal práctica de conservación de suelos, ¿cuál es? Es ¿la qué? ¿Ustedes qué creen? En un suelo. ¿Cuál sería la práctica número 1? Estamos haciendo una investigación justamente tratando de identificar de un conjunto de prácticas cuáles son las que generan mayor impacto. Se llama cobertura vegetal. Un suelo desnudo es un suelo que despelleja, ¿cierto? Por eso la naturaleza trata de compensar. Cuando uno deshierva, ¿qué es lo que trata de hacer rápidamente el suelo? Volver a crear cobertura vegetal, porque es que está desnudo, o sea, está desprotegido, él se tiene que proteger. Y es un mecanismo de defensa para poder sostener la vida. Entonces yo les hago aquí unas preguntas, pero antes de terminar, que esa sería la segunda parte, acuérdense que esto ¿sí? genera unas interacciones con esos microorganismos. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes quieren estudiar, yo quiero estudiar un solubilizador de fósforo, porque hay unas empresas de fertilizantes que quieren adicionar o vender su fertilizante ya con microorganismos solubilizadores de fósforo, y ellos quieren hacer una bioprospección con megatherium, por decir algo, o lo que llamamos fosfobacter, ¿sí? Resulta que, ¿qué tiene que ver lo que Dianita les trataba a ustedes de decir? ¿Cuáles son esos factores sociales que me van a afectar, ¿sí? el sostenimiento de ese fosfobacter en el suelo y que realmente empiece a generar su acción? Porque en la presentación de ella, acuerden que realmente lo que busca en estos sistemas complejos, lo que nosotros tratamos de buscar es hacer unas investigaciones que permitan entender para qué, para que se genere un proceso sostenible, entendiendo sostenibilidad como esa capacidad del sistema para, digamos, dos cosas fundamentales. Una, que pueda sostener sus atributos esenciales. Si mi atributo esencial es producción y salud, que ese cultivo pueda ser saludable y productivo el mayor tiempo posible. Y segunda, que tenga la capacidad, ¿sí? de adaptarse ante perturbaciones internas o externas. Una perturbación que nos preocupa hoy en día, ¿cuál es? El cambio climático. Entonces, ¿cómo hacer sistemas que puedan sostener sus atributos y que puedan adaptarse, ¿sí? o mantenerse frente a las perturbaciones internas o externas? Y a eso nosotros lo llamamos resiliencia socioecológica, que es, en otras palabras, sostenibilidad. Entonces, pensemos, y ahí sí me gustaría como que pasáramos el micrófono. Es una rondita simplemente de unos 10 minuticos, unas 8, ¿sí? 10 minuticos que nos concluimos, porque es que esa es la invitación, de que bueno, esas interacciones, ya entendimos un poco esas interacciones ecológicas, pero bueno, aterricemos en interacciones sociales. Entonces, pensemos el caso del megatherium, o pongamos otro, no, se me ocurrió ese así al azar. ¿Ustedes qué factores sociales creen que pueden afectar la microbiología de ese megatherium o fosfobacter? ¿Alguien que quiera hablar? Pero factores sociales.
hagamos una lista entonces rápidamente como de factores sociales. Pensemos en factores sociales que nosotros hemos encontrado en el campo. Un factor social fuerte es la comercialización o el precio. Otro factor social fuerte que hemos encontrado es la integración familiar, la mano de obra también familiar. Entonces lo llamamos mano de obra interna o mano de obra externa, no hay peones o no hay trabajadores. Entonces el agricultor puede hacer o normalmente decide sembrar algo si él es capaz de realizar las labores. Entonces muchas veces le dice, ay, ¿usted por qué no siembra 800 matas de ochuva? No soy capaz de manejarlas. Porque el ejemplo típico de que la vida funciona como un sistema complejo es el cerebro. Nosotros funcionamos como sistemas complejos. Muchas veces lo queremos poner en modelos matemáticos, en un software, pero nuestro cerebro funciona como un sistema complejo, porque nosotros tratamos de separar, pero cuando usted le dicen algo, su cerebro inmediatamente procesa una cantidad de variables y toma una decisión. El ejemplo típico son los agricultores. El agricultor tiene que tener en cuenta el precio, tiene que tener en cuenta el clima, tiene que tener en cuenta entonces la mano de obra familiar, tiene que tener en cuenta la situación de violencia que se está viviendo. Hacia una situación de violencia no le mete mucha mano de obra a su tierra, ¿sí? Tiene que tener en cuenta su proyecto de vida. Puede sonar algo un poco romántico, pero eso es un eje muy central. Si mi proyecto de vida no es compatible con lo que estoy haciendo, eso no va a dar resultado. No va a dar resultado. La integración familiar, muy importante, el estado de motivación. Agricultores solos se levantan, están un poco deprimidos, de un momento a otro dejan todo tirado y se van para la ciudad, un ejemplo. La salud, tan importante la salud. Uno no cree, pero si se contabilizara los días que pierde un trabajador, ¿sí? O en este caso un agricultor, porque está enfermo, es mucho. La producción depende mucho del estado de salud físico y mental del productor. Entonces pongamos el caso, mano de obra, y resulta que yo les digo a ustedes, nosotros tenemos que tratar de proporcionar materia orgánica, minerales a través de una cosa que nosotros llamamos harinas de rocas, ¿sí? Y unos derivados de raíces que yo les propicio aumentando biodiversidad. ¿Qué tiene que ver la mano de obra para ese fosfoácteo? ¿Ustedes qué creen? Si no hay quien eche abono al suelo, pues como para que aumente la cantidad de carbono, no hay forma de que haya una relación de carbono mayor. Entonces, por ejemplo, él está diciendo, si no hay quien lo aplique. Entonces uno muchas veces, cuando va a elegir una técnica, uno solamente la elige con un criterio técnico. Y se sabe qué, haga un compost. Y haga un compost. Usted en este caso necesita tener un compost con una relación carbono-nitrógeno 25 a 30, porque como es un fosfoácteo, estamos hablando de un hongo, una bacteria, ¿un qué? De una bacteria. Entonces necesitamos una relación inicialmente un poco 25-30 y resulta que no tiene diversidad, no tiene casi animales. ¿Él con qué lo va a hacer? Con lo que tenga. Eso tiene que, por eso en los sistemas complejos son contextuales. Por eso un modelo no se puede aplicar exactamente a otro contexto, lo que hace la revolución industrial, que vendes un paquete y le dice, esto usted tiene que acondicionar su medio y todas las otras variables para poder que esto funcione. Y así debe ser. Y por eso le venden todas las cosas que usted necesita acondicionar para que eso funcione. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con la técnica. Yo en materia orgánica voy a elegir compost o puedo elegir un abono verde, tan sencillo como eso. ¿Y qué tiene que ver la mano de obra? Sí, señor, tiene que ver la mano de obra, porque si yo no tengo mano de obra, ¿yo qué voy a elegir? Abono verde. Yo no me voy a poner a hacer compost. Entonces, claro que tiene que ver la mano de obra. ¿Y qué tiene que ver entonces que ese abono verde o que es el compost? Pues el abono verde o el compost que yo eche me va a afectar la microbiología de ese organismo
que yo quiero implementar o que yo estoy estudiando o que yo quiero que se sostengan en el suelo, porque lo que yo quiero es que permanezcan en el suelo, no. Claro, pero lo que pasa es que a las casas comerciales lo que le interesa es eso. No, échelo ahí, pero a los 6 meses desapareció. El ejemplo típico, ¿sí? Urabá. Sabemos que es convencional, banano, plátano, en una zona de vida que no debería haber banano y plátano. La decisión que se tomó de establecer banano y plátano fue una decisión más geográfica, ¿cierto? Por el puerto, pero no es una zona de vida apta para el plátano, o al menos de esa forma, en monocultivo tan alto. Pero es que no son bobas las casas comerciales, entre más, pues lo que decíamos, entre más venda mejor, ¿cierto? Mandan micorrizas. ¿Qué va a pasar con esas micorrizas? Ese es el ejemplo típico de que son factores también sociales, ¿sí? Donde decimos sociales son políticas. Miren, las políticas es que establecieron eso allá, la política es que es un modelo convencional, ¿sí? Yo aplico micorrizas, ¿qué va a pasar con esas micorrizas? ¿Qué va a pasar? ¿Quién quiere hablar? ¿Ustedes qué creen que le va a pasar a las micorrizas? ¿Será que allá hay mucha materia orgánica? ¿Será que allá toda esta parte de harina de roca la utilizan? ¿Será que entonces hay buena diversidad para el uso de suelos de raíces? ¿Qué le va a pasar a las micorrizas? Claro, usted va a tener que estar aplicando micorrizas cada 2 o 3 meses. Esa abundancia de fósforo en el suelo hacen como, por decirlo de alguna manera, que los micorrizas se vuelvan perezosas. Entonces ya todo les está cayendo, pues ellas ya no hacen su labor. Entonces también el fósforo disponible para la planta tiene que tener un límite para que esa micorriza pues haga su función. Además de la relación de las micorrizas con las otras bacterias, como por ejemplo se ha reportado con pseudomonas y con las mismas hormonas pues, de la planta. Entonces mire que digamos un factor político, ¿sí? Y un factor pues, que llamamos social, acuérdense. Un factor político y económico, porque realmente fue una decisión político-económica, ¿sí? Va a afectar la presencia o no, ¿sí? De ese microorganismo que yo quiero implementar ahí. Acuérdense que eso es un lenguaje bioquímico. Si yo rompo ese lenguaje bioquímico, se rompe la relación. Si la planta ya no necesita fósforo, ella mismo le cierra las puertas, ¿o no? Y ahí es donde decimos que devuelven los microorganismos perezosos, pero también la planta dice, ¿yo para qué le voy a seguir dando exudados de raíces si es que a mí ya me están dando el fósforo? Y cierra su relación bioquímica, ¿sí? Y por eso muchos microorganismos, porque nosotros pensamos que todos los microorganismos, digamos, benéficos son benéficos de por vida. No, señores. Si se rompe esa relación y ella no tiene alimento, ¿qué le va a tocar hacer? A un microorganismo fiador de nutrientes, pues también le va a tocar a la fuerza atacar esa. Se pueden convertir en patógenos en algún momento dado. Todas las relaciones son muy sutiles. Entonces, ese es el ejemplo típico de que cuando yo estoy estudiando un microorganismo, y esa es la invitación que Diana hizo en su presentación, pero yo le decía a Anita, a mí me gustaría que usted estuviera de primera, ¿cierto? Para que entendamos eso. Porque, mire, si yo voy a hacer un compost y me ponen a hacer un compost tipo bocachi, esa es otra investigación que hicimos, no, las cosas tienen que ser contextuales. Compost tipo bocachi, todo el mundo haga el compost tipo bocachi, que es mucho mejor, es mucho más rico, tiene mayores efectos. Mira, hicimos una investigación, porque la investigación que estamos tratando de hacer, pues yo trabajo con una institución que llama Tecnológico Corey, tenemos muy pocos recursos, pero sabemos que para hacer investigación aplicada no necesitamos muchos costos. Y la podemos hacer con validación científica, ¿sí? Entonces simplemente es una investigación que nosotros llamamos estadística experimental, con diseños de experimentos, y escogemos cuál diseño de experimento, si es al azar, bloque al azar, o cuadrado latino. Normalmente trabajamos con unos 3, pero escogemos más el bloque al azar. Pero bueno, ya después esas otras cosas. Pero ¿a qué llegamos? Llegamos en que
le están diciendo, mire, ¿y qué tiene que ver disculpen ahí, qué tiene que ver esa pendeja entonces con los microorganismos del suelo? Sí, tiene que ver. ¿Por qué? Porque hay un factor económico que tiene que ver y hay un factor de mano de obra que tiene que ver. Porque a usted le dicen que el bocachi lo tiene que revolver todos los días. Es como cuando hace biofertilizante líquido, vea, el anaeróbico, Usted también puede hacer un biofertilizante anaeróbico, porque tenemos que ver es la mano de obra. ¿Qué tiene que ver la mano de obra? ¿Qué tiene que ver que no haya relevo generacional ahí en esa finca? ¿Qué tiene que ver con el microorganismo? Entonces, hicimos la investigación, el efecto, y lo medimos sobre la variable dependiente que más le interesa a un agricultor. ¿Cuál es la variable dependiente que le interesa a un agricultor? ¿Ustedes qué creen? Hay dos variables dependientes que le interesa a cualquier agricultor: que su cultivo esté lo más sano posible y que produzca bastante. Son dos variables dependientes. Entonces, listo, mirámosla. Por ejemplo, lo cogimos en lechuga. ¿Por qué en lechuga? Porque es más rápido, porque el agricultor cultiva lechuga. Entonces, estamos mirando factores sociales y económicos asociados a la elaboración del compost y efectos en la producción y salud. Y dije, ¿cuáles son los factores asociados? La mano de obra y básicamente la parte económica. Pues, cogimos dos variables. Y preciso. Entonces, ¿usted por qué no hace bocachi? Cogimos varios agricultores. ¿Usted hace bocachi o usted hace compost clásico? Pero un compost clásico bien hecho, con minerales. No. No, a mí me enseñaron a hacer ese compost. Yo sí lo hice una vez. Entonces nos damos cuenta que lo hice una o dos veces y no lo volví a hacer. La pregunta, ¿por qué no lo volví a hacer? Porque tiene mucho más insumos externos, ¿sí? Y difíciles de conseguir. Entonces le dicen, vea, con carbón debe llevar harina de arroz, debe llevar, y empiezas un listadito. No, hagámoslo con lo que tenemos. Hicimos entonces, compost clásico. ¿Qué es un compost clásico? Material vegetal, el que tenga. Y una parte mineral. Material vegetal, estiércol y mineral. Utilizamos una melacita como para inducir. Hicimos un silo con microorganismos de montaña para aumentar esa biodiversidad y sobre todo para que el proceso sea también rápido. Y el compost clásico no lo tiene que revolver todos los días, lo revuelve 2 veces en la semana. Y entonces llega alguien y me dice, pero ¿y cuál es la diferencia de revolverlo todos los días, revolverlo? Esa es la mi buena. Yo le dije, sí, cuando hagas 2 toneladas y revolvas el compost, me dice, a ver, y ponete a voltear eso todos los días, a ver, con 2 toneladas. La gente, ¿por qué no lo hace? Pues es que lo que decía Diana, es que por eso la agroecología es con y para, con y para, son las 2 condiciones. Los agricultores tienen una respuesta. Invitémoslos, hagamos, vamos allá, es un complemento bonito. Nosotros tenemos un saber, una academia, ellos tienen un saber de todos los días y una conexión sistémica mayor que la que nosotros tenemos, porque ellos resuelven sus problemas día a día con todas las variables, porque hoy se levantan y ellos deciden a qué señores que le van a vender, o si lo mandan para Medellín o lo mandan para Río Negro, ¿sí? O si lo hacen en encurtido, o qué es lo que van a hacer, pero toman una decisión con una cantidad de variables que están jugando. Sí, hay que tomar una decisión. ¿Eso qué? ¿Cómo se llama? Pensamiento complejo. Al final entonces hicimos no hay ningún efecto. Antes obtuvimos un 4%, porque ni software había para esos estudiantes. Y entonces ¿qué hicimos? ¿Cuál software? Cojo un Excel, le ponía ahí al lado derecho, analizar, da unas propiedades, análisis de varianza, listo, una NOVA, y salió con Excel. Y a uno le vende que tiene que comprar una stack gráfica, no. Así es sencillo, y eso es una investigación con agricultores. Y ahí es donde está el efecto que estamos tratando de decirles a ustedes. Cuando nosotros estamos tratando de estudiar algo, lo podemos estudiar de una forma unilateral, causa-efecto. Sí, es que no estamos diciendo que eso es inválido. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es que en estos sistemas complejos, el tipo de investigación que hasta el momento se ha desarrollado no alcanza. Y eso no significa que sea una investigación que no es válida. Claro que es válida, pero para otro tipo de estudios. Entonces vuelvo y repito, por eso esta segunda parte, más que ponerla en diapositivas, yo quería de pronto que socializáramos un poco más y colocarles un ejemplo concreto
de cómo cuando yo estoy estudiando un microorganismo o un conjunto de microorganismos o una biología total de suelo, yo tengo que tener en cuenta factores sociales. Por ejemplo, el ejemplo típico que les coloqué entre un compost clásico y un compost tipo Bokashi, ¿cuáles son los factores sociales que me están afectando? No. Entonces, claro que sí, y por eso tenemos. Entonces, claro que hay alternativa, lo que dijimos. Ten en cuenta para la elaboración de su compost factores sociales, como la mano de obra, como el tiempo, como la disponibilidad de esos insumos. Y usted, de acuerdo a esas variables, aterrice cuál es la alternativa más contextual. Eso es lo que trata de hacer una investigación de sistemas complejos. ¿Listo? Muchas gracias. Si hay preguntas.